Comenzamos entonces con Daniela Muradas, que es de Brasil y es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laborales. Como siempre hemos tenido hasta el día de hoy, cada exposición 15 minutos y después 10 minutos para preguntas y respuestas. Buenos días a todos. Agradezco enormemente la Universidad San Carlos de Guatemala la oportunidad de recepcionar el Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas y de promover un encuentro de almas y corazón que son, además de sensibles a la causa humanitaria, que se enlazan en razón de la lucha de clases. Bien, a nosotros nos cabe hablar sobre la política Trump y los flujos migratorios. Bien, yo debo empezar la tarea de tratar de ese asunto, sin embargo, de tratar de una cuestión que a princípio se involucra en la política migratoria de un país, pero que me parece que participa de un planteo, de un plano que se significa un nuevo diseño de la División Internacional de Trabajo. Bien, como presupuesto, temos como ideia que não podemos nos olvidar que a dignidade da pessoa humana, em sua dimensão singular, concreta, tem um valor jurídico que nos é meramente abstrato. E tem em la dimensão social um valor especial, como expressão histórica de concreção reconhecido universalmente por meios de los derechos fundamentales de los trabalhadores, tanto en los sistemas de la OIT quanto no sistema global e regional de direitos humanos. E com isso, há um conjunto de garantias imperativas e mínimas que são reconhecidas las vulnerabilidades personales e que provêm de variadas causas de marginalização em nossas sociedades que são desiguais e complexas, además de las divisiones entre las clases empujan ciertos sectores a otras formas de opresión en la intersección de los fracasos sociales. Por tanto, no es una tarea fácil tratar de los flujos migratorios se renovan en razón de las nuevas estructuras a merced de las conjunturas de la política estadounidense. Pero é certo que vivimos em uma outra, por outro lado, uma etapa histórica de rupturas de um quadro de referências universalmente aceitas em nítida violação de direitos que obram patrões universalmente aceitados e declarados, reconhecidos como ius cogen de ordem internacional, entre os quais citamos o princípio de diálogo social, o primado da irreversibilidade e o dever de progresividad de los derechos humanos con la correcta asignación de los recursos económicos disponibles. La ola neoliberal que asola toda la América Latina, la intolerancia, la irrupción del nacionalismo extremado en todo el mundo y en particular en los Estados Unidos de la América como plataformas políticas abiertas a la discriminación por origen nacional, étnica, religiosa, la oposición del flujo de migración y los obstáculos a derechos más elementares de los refugiados en tiempos sombríos levantan muros que nos separan y visualizan las diferencias indelebles entre los ejes norte y sur, la distribución nada equitativa de la riqueza mundial y impacta directamente en la división internacional del trabajo. Bajo la égida del capitalismo global, nosotros, latinoamericanos,
mantenemos nuestras singularidades regionales marcadas por una cultura de racismo y misoginia, acuñadas en nuestras tradiciones coloniales de no respeto a los pueblos originarios, a la esclavitud de corte racial y quizá de su abolición tardía y de una estructura patriarcal que modela prácticas sociales que se protegen en papeles sociales que naturalizan desigualdades iniciales en materia de género. Nos é comum uma cultura de violência simbólica e real, de represión a las legítimas insurgencias de clase, la criminalización de los movimientos espontáneos que brotan de las entrañas de la sociedad, tanto por la estigmatización de conflitos inherentes ao modo de produção capitalista e, em particular, la lucha sindical, la lucha por la tierra y por la vivienda, la lucha de los pueblos originarios por su derecho, los movimientos de raza y de género en sus múltiples construcciones y posibilidades. En ese momento encontramos viejos y nuevos arranjos de la organización de la producción, determinando el modo de ser de trabajo. Marx, como prefacia su crítica a la economía política, nos dice que, entre comas, na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações essas de produção que correspondem à etapa determinada de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Nesse sentido, assiste-se toda sorte de mitigação dos marcos de garantismo jurídico-institucional do trabalho humano, aún arraigado ao modelo precedente. Nesse fluxo de evoluções jurídicas e de respeito a los direitos humanos, se destacam os direitos de los imigrantes. Dados de evidência e análises científicas apontam que o emprego protegido está se substituindo no mundo a revelia do princípio da primazia de realidade e da equivalência das formas antecedentes por relações atípicas, em tipologia agora adotada por la Organização Internacional de Trabalho. E essas transformações do capitalismo se añadem uma fase tecnológica aún que propiciam mais metamorfoses no modo de ser do trabalho, numa vertiginosa ampliação da automação e de aplicação de efeitos muito deletérios para o emprego em diversos setores produtivos. Bem, nesse cenário, as cadenas produtivas convertem-se em verdadeiras cadenas de explotação humana, aún que o sistema que imprime uma subalternidade que, a par de toda expectativa teórica que se anuncia pela decolonização do saber, oxalá permita-nos descortinar todas as razões estranhadas e entranhadas em nossa cultura e possibilite espiar toda a sorte de neocolonialismo que se está a estabelecer como orientação política em nossas Américas. Que, nesse sentido, estão se apropriando as vulnerabilidades sociais para aurir todas as potencialidades do processo alargado de autovalorização do capital, valendo-se dos ensinamentos de Marx em uma visão mais alargada que se involucra dentro da divisão internacional de trabalho e da distribuição de nossas riquezas naturais. Bem, nesse sentido, devo destacar que agora no Brasil, em dia 25 de novembro, nós temos uma nova lei de imigração. Uma lei de imigração muito adelantada e que se mostra, em primeiro lugar, como uma norma que rompe com os princípios da lei migratória anterior e impulsa, na verdade, princípios que são princípios de direitos humanos, de tratamento de los imigrantes e los refugiados.
Pero uma lei que foi aprovada em um governo que não tem legitimidade, que foi impulsada por um tipo chamado Aloysio Nunes, que hoje é denunciado formalmente pela Fiscalia por corrupção. E esta lei, que é uma lei tão progressista, o que estaria atrás desta lei impulsada por um governo que é um governo que rompe e que sequestrou nossa democracia? A mim me parece que estamos agora em um momento que a flexibilidade ampla que se passa na legislação de trabalho nacional brasileiro e combinado com a lei de imigração nova, se mostra na combinação o sequestro de nossas ilusões emancipatórias. Uma lei que trata de incorporar os direitos humanos de los imigrantes e los refugiados, los invita a ingressar em nosso país, pero não com a ilusão emancipatória, pero sim para uma explotação discriminatória e sem proteção de los imigrantes, especialmente em situação de refúgio. E nesse sentido, propongo que nós, latino-americanos, pensemos que há, nesse momento, um novo cenário da divisão internacional de trabalho, que nós, em América Latina, estamos sendo considerados um espaço geopolítico de explotação fora do eixo norte, do Atlântico Norte, com uma legislação que só visa a explotação sem pés, sem limites do capitalismo internacional. Bem, para apenas exemplificar a situação, trago a você um dado que nos mostra que a miserabilidade entre o eixo norte e sul, que são dados oficiais da Organização Internacional de Trabalho, e que considera as informações oficiais de 192 países, nos equipara em termos de trabalhadores em situação de miserabilidade a uma situação muito próxima da África subsaariana. E nesse cenário será muito pior com a oleada neoliberal que nós estamos que está eliminando todas as garantias típicas de emprego e que se substituem por uma garantia de uma inestabilidade laboral que recai de um modo muito propício sobre os trabalhadores da América Latina, sobre as mulheres, negros, e que agravarão em muito esse cenário da proporção de trabalhadores que estão em situação de miserabilidade. Entendas, esses dados não são de trabalhadores desempregados, pero de trabalhadores que têm empregos precários e que não podem, através de seu trabalho, receber um salário mensal que supere entre $1 a $2 por hora de trabalho executado. E nesse padrão, sabemos nós que os marcos que consideram o câmbio de dólar, né, os marcos que se estabelecem sobre os valores de salário, são dados que podem ser relativizados. Pero, nesse sentido, a Organização Internacional de Trabalho se involucra há bastante tempo, há 16 anos, em 17 marcadores com as estatísticas, e se comprovam que a população dos trabalhadores da América Latina está cada ano mais se aproximando de um cenário de uma
extrema miserabilidad y pauperismo de la clase obrera, además de un grande número de trabajadores que están, como dice José Nunes en 1969, una marginalidad, un ejército de reserva que no tiene siquiera una función sistémica del capitalismo global y que nos permitirá convivir con trabajadores miserables y también con desempleados que no tienen una función sistémica, que simplesmente son olvidados pelo modo de producción capitalista. En ese sentido, propongo, no como una conclusión inmediata, mas para que possamos empezar nuestras inteligencias y nuestras sabedorias y nuestros saberes propios, incluso los propios que radican en nuestra América Latina, una solución para eso que se pone como un reto de la División Internacional de Trabajo. Las leyes que tratan de la inmigración, los flujos inmigratorios no eje sur, especialmente los países desocupados en la África y en países dentro de la América Latina, permitirán que el Brasil sea un espacio geopolítico de explotación humana. Entonces, a esto se liga la política Trump. Me parece que la política del Atlántico Norte es una producción descentralizada hacia la explotación del trabajo humano sin cualquier garantía en nuestro suelo, para que ellos no sean acusados de violación de derechos humanos y nosotros, que somos a un solo tiempo explotados, también seremos culpabilizados por la violación de los derechos. Entonces me dejo como una pregunta que no debe ser respondida, que no encuentra una respuesta. ¿Cómo hacer para dentro de ese escenario nosotros no nos convertimos en un espacio geopolítico de explotación? ¿Cómo haremos para que no seamos a un solo tiempo víctimas en una ilusión emancipatoria, una ilusión de una regulamentación de la inmigración, alargamiento de los conceptos de que sean trabajadores fronterizos, las políticas de flexibilidad de pasaje de trabajadores, como por ejemplo el Mercosur, y también en la situación de los países que están en instabilidad política dentro de la América Latina, que si, na verdade se plantea una política de instabilidad social en nuestra América Latina y que va a favorecer un ingreso de inmigrantes, incluso de nuestros hermanos de la América Latina, para que sean explotados dentro de los nuevos marcos de la legislación brasileña, que es una legislación que retrocede al século XVIII y que no respeta sequer los padrões mínimos de tratamiento del trabajo humano y la abolición de la esclavitud. Muchas gracias. En este caso, Daniela y el grupo de amigos de Brasil nos piden la venia de ustedes, el consentimiento de ustedes para no abrir en este caso las preguntas. El vuelo de ellos ya está casi a salir. Entonces, si ustedes permiten, le agradecemos a Daniela y a los amigos de Brasil su participación y los esperamos en el próximo encuentro. Me disculpe. Dejo mi correo, mi contacto, para que los estudiantes de esta enorme y histórica tricentenaria universidad possam hacer contacto directo conmigo y podemos empezar nuevos pensamientos decolonizados en nuestra política migratoria. Gracias. Disculpen, pero no puedo pedir el vuelo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Lamento mucho no poder
estar com vocês. Até logo. Hasta luego. Bien. Bueno, continuamos. Moro. Chao, querido. Chao. Somos así. Somos latinos. Forman parte de la... Muy bien. Edur. Mientras se van despidiendo los compañeros brasileños, Edur es el próximo ponente sobre este mismo tema. Le damos la palabra. se están despidiendo los compañeros brasileños y mientras se despiden, Luis Carlos, mientras se despiden, lo que iba a ser el centro de mi presentación. Si pueden nada más retroceder al slide anterior. Proyectalo en grande. Esto fue la manifestación en Chicago en el año 2006, en donde, por primera vez, después de lo que fue las grandes manifestaciones de 1886 que dieron lugar al 1 de mayo, manifestaciones que terminan con la ejecución de los mártires de Chicago, esta era la primera gran manifestación obrera en Chicago después de 120 años, encabezada sobre todo por 500,000 de trabajadores latinos. Adelante. Para el año 2065 se espera que los trabajadores migrantes y sus hijos sean el 36% de la población de Estados Unidos, que para esa fecha alcanzará los 441 millones. Eso implica que los trabajadores migrantes dentro de Estados Unidos serán, y sus hijos, 120 millones de habitantes dentro de los Estados Unidos. Adelante. Lo que va a ser el video, que es con lo que me quiero despedir de los compañeros brasileños, y es una canción que se llama In the Light de Mason Giddens. Es bellísima la canción y es un tributo para nuestros compañeros de Brasil que van embora hacia São Paulo. Disculpen. The situation across the country. Mass strikes are underway. A number of businesses and farms were shut down today. Exit to Gomes. Immigration rallies have had a big effect. The point today was to make a point. There's several hundred people carrying an enormous American flag. Across the United States, across the country. In Denver and New York, Chicago, Milwaukee, Los Angeles, San Francisco to Washington. It's the same story in immigrants, both legal and illegal. Business owners and American consumers. How the American economy depends on migrants. Por favor. Dice una frase de José Martí: los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. Buen viaje, un gran abrazo para todos.
José Martí, yo quiero recuperar un elemento del derecho que a mí me parece crucial. A mí, a lo largo de lo que fue mi carrera como abogado, paradójicamente, el curso que más disfruté fue el de obligaciones. Me pareció siempre un curso deslumbrante en términos de cómo se van construyendo los derechos y obligaciones a partir de la libre voluntad de las personas y cómo esto se puede ir manifestando en muy diversos ámbitos. Por lo general, a mí me gustan sobre todo las ideas que se pueden decir de una manera muy breve. Y creo que la idea de José Martí, pensamiento de José Martí, podríamos recrearlo en nuestros días también con una idea muy breve, que es cómo la fraternidad o la sororidad, como se maneja ahora en términos de lenguaje de equidad de género, genera obligaciones. Y tenemos que construir entre nosotros ese marco de reciprocidad en términos de un proyecto común en nuestra América. Y eso va a pasar por un nuevo ejercicio constituyente, no aislado país por país, sino en el conjunto de nuestras naciones para configurar la unidad que es requerida. Sin ella no tenemos esperanza. Y lo que yo he aprendido es que para que haya esperanza uno tiene que saber asumir sus obligaciones. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo más importante es este mensaje que nos ha brindado en este momento nuestro amigo Edurne Velasco de México. Si no hay ninguna intervención, ninguna pregunta, entonces pasamos al próximo panel y le damos las gracias al profesor. Nos ha dejado pensando. Le agradecemos esa importante reflexión.